Hola, Dios te bendiga, bienvenido a un nuevo capítulo en Baruch Lectura Bíblica. En el episodio del día de hoy compartiremos la segunda parte del libro de Ruth que veníamos estudiando. Recordar que en el episodio anterior estudiamos el capítulo 1 y 2 del libro de Ruth, donde se resume la primera parte de esta historia, cuando Noemí y Ruth quedan ambas viudas, fallecer el esposo de Noemí y sus hijos, y dada la necesidad de sustento deciden volver a Belén para poder subsistir, dado que en aquella época había una gran escasez de alimentos y en consecuencia una dificultad económica compleja en la zona. Entonces, luego de ese proceso en el que llegan a Belén y Ruth decide ir a espigar a las eras, conoce a Boaz, que era un pariente cercano de su marido difunto, y allí conoce a Boaz. Él gentilmente le tiende una mano y le permite espigar, recoger granos en la era para que ella pueda sostenerse junto a Noemí, su suegra. Luego de este primer proceso ya nos adentramos en el capítulo 3 y 4, que es el centro donde revisaremos en este nuevo capítulo. El capítulo 3 comienza de la siguiente forma. Un día Noemí le dijo a Ruth: hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Vos eres nuestro pariente cercano y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo, báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda, pues baja al campo de trillar, pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer y beber. Es decir, en algún momento Noemí se da cuenta de que Boaz evidentemente lo conocía y era un buen hombre y tuvo una buena cercanía y recepción de Ruth hacia su persona. Entonces ella aconseja a Ruth y le dice: Ruth, es tiempo de que te ayude, te busque un hogar donde tú estés permanentemente, porque conmigo no podré cuidarte siempre y necesitas un hogar, necesitas un marido, un matrimonio para poder avanzar y seguir adelante y que te vaya bien. Y acá en estos pequeños versículos podemos encontrar varias enseñanzas. En primer lugar, la disposición de Noemí de ayudar a su nuera, que básicamente Ruth la veía como una madre a ella porque decidió dejar su parentela, su hogar en Moab y aventurarse con Noemí sin tener ningún futuro asegurado. Entonces también Noemí, por esa fidelidad, estaba y sentía esa responsabilidad de ayudar y aconsejar a Ruth. Y es algo que hoy en estos tiempos no es muy frecuente. Hoy los jóvenes en general creemos que tenemos la razón y decidimos por nuestra propia cuenta, y muy pocas veces se escucha el consejo de aquellos que tienen más experiencia que nosotros o que se preocupan más por nosotros, en el sentido de un padre o de una abuela o de un suegro, dependiendo de la situación de cada uno. Entonces es importante que como jóvenes podamos escuchar el consejo de aquellos que nos aman y que se preocupan por nosotros y que también han vivido más que nosotros y tienen más experiencia. Han cometido errores, a lo mejor desaciertos, y de esas cosas han aprendido, y también es importante que como jóvenes podamos recibirlo. Hoy en general los padres pocos intervienen en las decisiones de noviazgo o de matrimonio en los hijos, y la sociedad, la cultura ha determinado que
yo decido lo que hago, yo sé con quién estoy, yo sé qué camino tomo, pero podemos ver en la palabra que Noemí, una mujer temerosa de Dios, ayudó a Ruth a tomar una buena decisión. Y Ruth también tuvo esa gentileza en su corazón y esa sencillez y humildad de también recibir ese consejo y entender que el consejo que Noemí le daba era un consejo bueno. Por otra parte, podemos ver también más adelante cómo desde el versículo 5 hacia adelante, 4 o 5 hacia adelante, vemos que Noemí le dice también que ella se arregle, se prepare, se hermosee y se ponga lo mejor que tiene para ese momento especial en el que ella iba a confesarse ante vos. Entonces podemos ver que en el versículo 5 Ruth le dice que hará todo lo que ella le dice. Y vemos más abajo como ya en el versículo 6 Ruth baja al campo donde se estaba trillando el grano de cebada y dice que vos comió, bebió, trabajó y luego se fue a recostar a un cierto extremo donde estaba el grano amontonado, y Ruth sigilosamente, sin que nadie la viera, se acostó a sus pies a medianoche. Y este versículo hay muchas interpretaciones que lo manifiestan o lo expresan desde una forma un poco erótica o sexual, pero la verdad es que la Biblia no lo demuestra ni lo revela de esa forma. No se ve en ningún momento de que se haya consumado algún acto antes del matrimonio, sino que la expresión y el acto de Ruth y también la respuesta de Boaz es una escena de mucha pureza y que tiene un trasfondo y una interpretación mucho más espiritual que carnal. El verso 8 dice que alrededor de la medianoche Boaz se despertó de pronto y se dio vuelta, entonces se sorprendió al encontrar una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, preguntó. Soy Ruth, su sierva, contestó ella. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. El Señor te bendiga, hija mía, exclamó Boaz, mientras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada, yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Y a mi parecer, estos versículos son el centro de este capítulo, y como les mencionaba, no demuestran solamente un acto de conquista o algo emocional, natural, sino que tienen un trasfondo espiritual muy profundo. Y usted puede ver cómo, en primer lugar, Ruth, cierto, va a los pies de Boaz, y muy de noche Boaz despierta y se encuentra una mujer en la era, y eso era muy complejo porque si se encontraba una mujer y además durmiendo junto a Boaz, se podía acusar con mucha legitimidad de adulterio, y aquel pecado tenía la pena de muerte por la ley mosaica. Entonces allí Boaz le dice a Ruth que no se preocupe porque todo el pueblo sabe que era una mujer virtuosa. Entonces acá ya hay una catalogación muy hermosa hacia esta mujer, porque la Biblia la describe como una mujer virtuosa, en primer lugar. Y podemos ver en Proverbios 31, donde se describe la mujer virtuosa, las muchas categorías y actitudes muy destacables que tiene este capítulo, y que me gustaría mencionarle algunas solamente. Por ejemplo, dice Proverbios 31 que la mujer virtuosa es más valiosa que el dinero y el oro. Dice que la mujer virtuosa ama a su marido y él confía en ella.
Dice que trabaja con sus manos y no es ociosa, que se preocupa por su familia, que no le falte el alimento y el abrigo. Dice que es ordenada, que emprende, que también ahorra, que también invierte lo que tiene en sus manos. También dice que hace caridad a las personas necesitadas. La mujer virtuosa se arregla, se adorna y se hermosea, dice la palabra de Dios. También da consejos con mucha sabiduría. Dice que la ley de Dios está en su corazón, que considera también y analiza y ordena los caminos de su casa, que la casa se mantenga en la senda del Señor. Entonces, es muy maravilloso esto porque podemos ver la Biblia catalogando a una mujer, una muchacha como mujer virtuosa, y en este libro podemos encontrar muchas riquezas sobre esto para las mujeres, para las hermanas que anhelan esta consideración. Ahora, también podemos ver cómo en el versículo 9, cierto, Booz ya al despertar sorprende a Ruth, y Ruth le dice: mi señor extienda, soy Ruth su sierva, extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. Y en el episodio anterior veíamos que el término redentor se refería a aquel familiar cercano, más próximo, que debía redimir, tomar la responsabilidad de aquella mujer que ha quedado viuda y debía tomarla como esposa y hacerse cargo de todas sus responsabilidades y necesidades. Y además el primer hijo debía tomar el apellido del difunto para que pudiera mantenerse su nombre y también la herencia. Entonces Ruth le dice acá a Booz que él era su redentor, que extendiera su manto, que le diera su bendición, que la tomara como esposa. Y el hecho de que Booz haya tenido la responsabilidad de ser redentor no tiene solamente una interpretación natural, sino que también nos demuestra la relación entre Cristo y la Iglesia. Y podemos ver, ¿cierto?, cómo Ruth va y se postra a los pies de Booz, y esa es una analogía, una comparación entre la expresión que debe tener Cristo y la Iglesia, es decir, la Iglesia como la esposa amada de nuestro Señor Jesús se debe postrar a los pies del Salvador, se debe humillar ante Él, no Cristo moldearse a la Iglesia, sino que la Iglesia moldearse a Cristo y humillarse a Él, porque Cristo es el Redentor de la Iglesia. Entonces Ruth va con esta expresión de sumisión delante de Booz y reconoce que Booz es su Redentor, así como Cristo es el Salvador de la Iglesia. Y Efesios 5, 22, 29 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y esto es lo que enseña la palabra de Dios. Hoy vivimos tiempos modernos donde estas verdades han sido sesgadas y poco se predican porque van en contra de la visión y el contexto cultural. Y hoy se promueve que la mujer debe tener mucha independencia y no debe someterse ni debe respetar a su marido incluso. Hoy vemos que hay mucha inversión en ministerios de la mujer y mucho activismo, pero que esto no va en favor de la palabra de Dios. Atenta contra el diseño del matrimonio. Hoy podemos ver cómo el gobierno, por ejemplo, promueve muchos subsidios y beneficios para la mujer, pero cuando está soltera. Y cuando está casada no hay beneficios, no hay subsidio, no hay mayor cosa, porque
Esto es lo que promueve el mundo, este es el diseño global, que va en contra de la palabra de Dios. Hay muchos, por ejemplo, que hacen de papeles divorcios para poder obtener algún familiar, algún beneficio, pero se atenta contra la palabra de Dios, contra lo que el Señor dice. Y Dios dice que las casadas deben estar sujetas a sus maridos como al Señor. O sea, si yo soy una cristiana, una hermana, y amo al Señor, y temo a Dios y me visto para Él, y asisto a las iglesias, pero no respeto a mi marido, no estoy respetando al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, como la iglesia se somete a los estamentos, a las instrucciones y a la palabra del Señor, de la misma forma, la mujer debe someterse a la autoridad del marido, porque eso agrada al Señor. Yo sé que usted puede decir, hay maridos que no son cristianos, hay maridos que son aquí y allá, pero a través de la sumisión, a través de esa obediencia a la palabra del Señor, dice el Señor que la mujer se ganará a su marido, sin siquiera abrir sus labios, solo con sus obras, porque los hechos y las acciones hablan mucho más que 1000 palabras. Pero también el Señor dice más abajo, ¿cierto?, en el verso 24 y 25, que así como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿cierto?, así también las casadas lo estén a sus maridos, en todo, como habíamos dicho, no solo en un aspecto, sino que en todo. Y luego en el 25 el Señor le habla a los maridos también. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O sea, el hombre tiene también una responsabilidad sumamente elevada, que es amar su matrimonio, su hogar, su familia, así como Cristo amó con ese amor tan grande, que es una vara muy alta. Pero por otra parte, a la mujer se le pide que respete a su marido y se someta. ¿Por qué? Porque el varón, así como Ruth le dijo a Boaz, tú eres mi redentor, el varón tiene esa responsabilidad de, así como Cristo es salvador de la iglesia y murió por ella, el varón también tiene que ser un redentor en su hogar. Tiene que tener esa responsabilidad de que sus hijos, su esposa, su familia, lo vea a él como un redentor, no que él sea como Cristo, pero tener esa responsabilidad de tomar la palabra de Dios en el hogar y exponer el mensaje, ordenar el hogar, exhortar, instruir, enseñar. Esa es la responsabilidad del varón. Y eso es lo que enseña el capítulo 3 del libro de Ruth. Ruth, tú eres una mujer virtuosa, todo el pueblo lo sabe, pero vos, tú eres mi redentor. Y esa es la relación que el Señor quiere que el matrimonio tenga. Que la mujer sea una mujer virtuosa, que se someta, que esté a los pies en devoción, en sumisión, pero el hombre debe ser un redentor, debe ser un proveedor, no solamente material, sino que primeramente de aquel pan que no es físico, sino que es espiritual y que sustenta el corazón del hogar, el corazón de la familia. Y finalmente, ya pasando al capítulo 4, donde es el desenlace de esta historia, podemos ver cómo Boaz va a resolver esta situación en la cual había otro pariente más cercano. Boaz conversa con él delante de muchos testigos y allí hacen un acuerdo y él decide tomar a Ruth como esposa y todas sus responsabilidades que eso implicaba. Entonces dice la palabra de Dios que en el versículo 13, luego ya Boaz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Y esto es maravilloso porque podemos ver que todo está en las manos del Señor. Ruth estuvo casada 10 años con su esposo fallecido, pero nunca concibió. Probablemente era estéril. La escritura no lo revela, pero probablemente se consideraba que una mujer ya más de 4 años en la antigüedad, no pudiendo concebir, tenía alguna dificultad. Entonces
el Señor dice que la visitó, se acordó de ella y le permitió concebir a luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: alabado sea el Señor porque te ha dado ahora un redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera, que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían: por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo, y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y el abuelo de David. Entonces estas dos mujeres, luego de pasar años de mucha pobreza y dolor por la pérdida, al final, en el desenlace, es un final feliz, y podemos ver cómo el Señor tiene en sus manos el destino de nuestras vidas. Podemos pasar por transiciones muy oscuras, pero siempre al final de la noche sale el sol y hay un nuevo amanecer, dice la palabra de Dios, una esperanza. Y Ruth concibió a Obed, que llegó a ser el abuelo de David. Y más allá de todo, de las decisiones que pudo tomar Ruth, Noemí o Boaz, podemos ver la mano de Dios obrando en esta familia, en este matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios desde el principio, desde Adán, estuvo su mano provisora guiando y guardando la descendencia, la línea genealógica de quien iba a ser el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces, en esta situación donde había una mujer probablemente estéril, en mucha pobreza, se podría haber perdido la línea genealógica, pero la mano del Señor estaba ahí, guiando a Noemí, guiando a Ruth desde Moab, desde la hambruna, transitando por largos desiertos, guardándolos de peligros, transitando muchos kilómetros, permitiéndoles el alimento, guiándolas hasta el destino, hasta el propósito de Dios. Y así es el Señor con los suyos: los guía, los guarda, los protege, los encamina, a veces por situaciones adversas, situaciones difíciles, pero siempre la mano de Dios está ahí. Como dice el Salmo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese es el amor, el cuidado de nuestro Padre Celestial. Y finalmente podemos ver esta maravillosa obra del Señor, cómo Él guardó esta familia, cómo Él preservó esta familia que iba a ser, cierto, parte de la línea genealógica de la descendencia de Jesús, nuestro Salvador, quien dio su vida en el madero en rescate por muchos. Que Dios te bendiga.